Tal era la falta de atención de sus padres que Paul Beth, de Veracruz, México, se encontraba solo y desamparado cuando recibió un terrible ataque a su inocencia que casi destruye su vida. Veamos. Paul Beth, de Veracruz, nació en un hogar donde fue maltratado severamente por sus padres. Siempre sufrí el alcoholismo de mi papá. Mi papá llegaba alcoholizado a la casa, me agarraba patadas en el suelo, me agarraba con el cable. Yo recibí mucha agresividad de parte de mi mamá, porque veía que mi papá no respondía en áreas económicas, áreas sentimentales con ella, y ella sufría mucho de los nervios y a cierto punto se desquitaba conmigo, ¿no? de lo que mi papá le hacía. Entonces yo fui un niño muy como que te quedas ahí y ahí no te mueves, pues si te mueves te voy a pegar, y siempre fui así. Entonces crecí con siempre bajar la mirada, siempre ser así como que muy introvertido, como que muy tímido por tanta agresividad de parte de mi mamá. Por el alcoholismo de su padre y la difícil situación económica, Paul pasaba mucho tiempo al cuidado de varios familiares, lo cual derivó en una tragedia que marcaría su vida. En la casa de mi abuela abusan sexualmente de mí. Yo pensaba que era normal, porque pues de alguna manera yo no sabía que era la sexualidad, tenía 5 años. Sí, ellos a cierto punto me dicen que no diga nada, que te amedrentan para que tú no digas nada, ¿no? Y me metieron esa idea de que era normal el que ellos abusaran sexualmente de mí. 8, 9, 10, todo el tiempo así, porque yo ya lo veía normal de alguna manera, ¿no? Entonces fui creciendo con eso. Dije, pues es normal. Hace 1 año mi mamá se enteró que yo había sido abusado sexualmente y que mis primos me habían violado. Empiezo a entrar a la secundaria, pues de alguna manera empiezas a descubrir tu sexualidad como individuo, ¿no? Te empiezas a dar cuenta que lo que tú pensabas que era normal, no era normal. Pero ya había un gusto en mí sobre el tener relaciones con hombres. Ya yo lo hacía ahora por gusto, ya ahora yo los buscaba a ellos. Ya ellos ya no lo hacían ya no me forzaban, sino que ahora yo lo buscaba a ellos. Y buscaba a personas con el cual, o chavos de alguna manera más grandes que yo, con el cual tener relaciones sexuales, ¿no? Paul aprovechaba el tiempo cuando sus padres estaban trabajando para darle rienda suelta a sus pervertidos deseos. Yo llegaba de la escuela, me acostaba un rato, comía, y como estaba solo, ahí aprovechaba para poder meter a las personas con las que yo tenía relaciones en mi casa. Esto sucedía con sus primos. Era un desorden muy fuerte. Nunca tuve una orientación sexual. Nunca alguien se acercó a decirme, Paul, esto está bien, esto está mal. Nunca. Siempre fue como de crecer sin ninguna palabra de aliento, sin ninguna palabra de orientación. Cuando finalmente su padre descubre el estilo de vida que Paul llevaba, quiso tomar control de la situación y prestar atención a su hijo. Pero era muy tarde ya. Mi papá dejó de tomar, mi papá empezó a trabajar muy bien en una empresa y empezó a irnos bien, gracias a Dios, pero él ya quería llenar los vacíos y quería sanar heridas con cosas materiales, o quieren venir a hacer algo, ya como que ponerme un freno cuando pues ya estaba hecho el daño y estaba muy abierta las heridas de mi corazón. Entonces siempre creó ese odio y ese rencor hacia ellos, porque decía, por culpa de ellos me pasó esto, por culpa de ellos yo hago esto, y empecé a ser muy rebelde con ellos, tanto que me peleaba yo con mi papá. Fue entonces cuando, en medio de la frustración, Paul descubrió algo que su padre había ocultado por cierto tiempo y que produjo una profunda herida en su corazón. Cuando descubro que él tiene otro hijo, eso fue la explosión, porque yo dije, a él sí le da el tiempo, con él sí tiene fotos, a él sí lo ama, a él no le dio una vida como a mí me la dio. Eso fue lo que más dolió en mi corazón. Este golpe hundió más a Paul en su miseria y en su desenfreno, mientras su vacío de amor se hacía cada vez más grande. Lo que yo no encontraba en mi casa,
yo lo buscaba en otras personas, ¿no? Supuestamente un amor, ¿no? No importaba ya si era hombre o mujer, yo buscaba el amor en alguien. Y llegó el tiempo en que sí, empecé a tener relaciones ya bisexuales como tales, pero que al final de cuentas no los encontré ni en la mujer ni en el hombre, ¿no? Y para hacer su miseria aún peor, Paul experimentaba frecuentes burlas a su persona, aumentando así las heridas de su dañado corazón. Siempre fui desechado por mi color, siempre fui desechado por mi complexión, que soy gordito. Siempre fui despreciado por eso. Siempre se burlaban de mí, siempre. Mi autoestima estaba por los suelos. O sea, imagínense, aparte de que era lo que había pasado en mi niñez, tantas cosas que había en mi corazón y todavía burlarse de mí. Todo eso le generaba una gran frustración que lo llevaba a preguntarse: ¿por qué? ¿Por qué me pasa todo eso? ¿Por qué se burlan de mí? ¿Por qué se meten con mi color? ¿Por qué se meten con mi complexión? ¿Por qué? ¿Por qué tengo que vivir esto? ¿Por qué no le puedo hablar a una mujer? ¿Por qué me dejaron mis papás tan ausentes, tan solo? ¿Por qué fueron tan ausentes? ¿Por qué tengo que vivir con todo esto? ¿Por qué siempre pleitos en mi casa? ¿Por qué siempre alcoholismo en mi casa? ¿Por qué tanta soledad en mi corazón, no? Paul tocaba fondo sin hallar respuesta a todos sus porqués. Yo decía, ¿qué hago si no sirvo para nada? Si me han corrido de escuelas, ¿qué hago si mis papás no me quieren? ¿Qué hago si mi vida está totalmente destruida? Si fui abusado o sea, ¿para qué sirvo? Tanto rechazo en mi corazón que me llevaba a esos momentos de depresión, de esos momentos de crisis donde yo quería lanzarme. Yo dije, pues de aquí me tiro y se acaba mi vida. Afortunadamente, antes de que Paul concretara sus ideas suicidas, una luz llegó a su vida. Mi mamá fue la primera que aceptó a Jesús en su corazón y me decía, espérame, voy a orar por ti, me decía. Y cerraba sus ojos y oraba por mí. Y yo decía, mi mamá ya empezará otra vez con lo mismo. O sea, hasta me chocaba cada vez que mi mamá oraba por mí. Y así lo hizo continuamente. Al tiempo, me invitan a un grupo, a un evento de jóvenes, y empieza un muchacho a hablar sobre Jesús, empieza a hablar sobre su amor, empieza a hablar de tantas cosas que era como si me lo estuviera diciendo a mí. Y dicen al final, ¿quién quiere aceptar a Jesús en su corazón? Y es donde yo me paro con una decisión muy firme de decir, ya no quiero esta vida. Ese joven invitó a Paul a repetir una oración. Jesús, perdona mis pecados, perdóname toda esta vida de rebeldía, toda esta vida de maldad, toda esta vida de homosexualidad. Yo ya me cansé de vivir esta vida que llevo. Toma todo el control de mi vida, yo te acepto en mi corazón como mi Rey y único Salvador. Y empezó eso a actuar en mi vida. Llenó mi corazón por completo. Esa fue la explosión del amor. Hubo un antes y un después en mi vida. Dios comenzó a operar una serie de cambios profundos en Paul. Conforme a la homosexualidad empecé a entender que lo que estaba haciendo estaba mal. Empezó a limpiar mi mente más que nada. Entonces empezó a cambiar mi forma de hablar, de expresarme, mi forma de ser con las personas. Y mis papás empezaron a dar cuenta de todos esos cambios que habían en mi vida. Y con la ayuda de Dios. Y empiezo yo a perdonar a mis papás. Fue difícil, pero él me dice, tienes que perdonarlos. Hoy tengo una familia de alguna manera estable, tengo mis hijos. Hoy puedo decirle a mis hijos que los amo de verdad. Hoy le puedo decir a mis padres que los amo de verdad. Paul hoy reconoce que si Jesús no hubiese alcanzado mi vida, yo estuviera muerto en la cárcel o en la delincuencia organizada. Estoy tan agradecido con Jesús de darme una familia. Estoy tan agradecido con Jesús que haya cambiado mi vida. Paul habla frecuentemente ante grupos de jóvenes y comparte su historia dando un mensaje de vida. Jóvenes que están metidos en la prostitución, que están metidos en el lesbianismo, que están metidos en la homosexualidad, que están metidos en las drogas, de que Jesús quiere rescatar sus vidas, de que Jesús les ama por sobre todas las cosas, que hay una solución para sus vidas en Jesús, de que si lo hizo conmigo, ¿por qué no lo puede hacer con ellos? Gracias por haber visto
este video. Por favor, suscríbanse, dennos allí un me gusta y un comentario al pie del video. Les espero en nuestro próximo video.